Hay algo que casi nadie te ha dicho sobre tu mente, y cuando lo comprendas, muchas cosas de tu vida empezarán a encajar de una forma inquietante. No porque te falte esfuerzo, no porque no tengas talento, sino porque hay un mecanismo silencioso operando mucho antes de que tomes una decisión, incluso antes de que sientas una emoción. En este vídeo no vamos a hablar de motivación, ni de pensar positivo, ni de repetir frases bonitas frente al espejo. Vamos a mirar algo mucho más profundo. Cómo tu cerebro decide lo que es posible para ti incluso antes de que lo intentes. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué muchas vidas parecen quedarse congeladas con el paso de los años, y cómo pequeñas actualizaciones internas pueden abrir trayectorias que ahora mismo ni siquiera estás viendo. Pero empecemos por el principio, porque todo arranca aquí. Tu cerebro no está diseñado para descubrir la verdad, está diseñado para anticipar lo que viene después. Desde el punto de vista de la neurociencia, el cerebro no es un órgano pasivo que reacciona al mundo, es una máquina de predicción constante. Todo lo que experimentas, tus emociones, tus reacciones, tus decisiones, incluso aquello a lo que prestas atención y aquello que ignoras, pasa primero por una pregunta silenciosa que casi nunca oyes conscientemente. ¿Qué creo que va a ocurrir ahora? No vemos la realidad tal como es. Vemos la realidad filtrada por lo que esperamos que suceda. Si tu cerebro predice rechazo, leerá rechazo incluso en un gesto neutro. Si predice peligro, activará tensión aunque no exista una amenaza real. Si predice que algo no es para ti, simplemente dejará de percibirlo como una opción posible. Desde fuera parece que eliges libremente. Desde dentro, el sistema ya había tomado una dirección antes de que tú lo notaras. Y aquí viene algo clave. Estas predicciones no son conscientes. No las decides tú de forma deliberada. Son modelos aprendidos y refinados durante años, construidos a partir de experiencias pasadas, repeticiones emocionales y conclusiones antiguas que quizá fueron útiles una vez, pero que nunca volviste a cuestionar. El cerebro no se pregunta si ese modelo sigue siendo verdadero, solo comprueba si sigue siendo coherente con lo que ya conoce. Esto explica algo que muchas personas sienten pero no saben nombrar. La sensación de estar viviendo siempre dentro del mismo rango de resultados, aunque cambien las circunstancias externas. Cambian los lugares, cambian las personas, cambian las oportunidades, pero la experiencia interna se repite. No porque la vida sea limitada, sino porque el sistema predictivo sigue esperando lo mismo. Y aquí aparece un paralelismo fascinante con la física moderna. En física cuántica, una partícula no sigue un camino único y predeterminado. Existe como una distribución de posibilidades, una nube de trayectorias potenciales. La trayectoria que finalmente se manifiesta no es la mejor, ni la más deseada, sino la que coincide con las condiciones desde las que parte el sistema. El sistema no elige conscientemente, responde al estado en el que se encuentra. El cerebro funciona de una forma inquietantemente similar. No elige el mejor futuro posible. Expresa el futuro que encaja con lo que espera. No selecciona desde el deseo, sino desde la coherencia interna. Por eso muchas personas sienten que saben lo que quieren, pero viven otra cosa muy distinta. El deseo apunta en una dirección, pero la predicción empuja en otra. Y cuando entiendes esto, cambia por completo la pregunta. La cuestión ya no es qué quieres, ni cuántas ganas tienes, ni cuánta disciplina aplicas. La verdadera pregunta es, ¿qué estás anticipando como posible? ¿Qué está esperando tu sistema nervioso que ocurra a continuación? Porque si el cerebro es una máquina de predicción, entonces hay algo todavía más profundo organizando esas predicciones. Algo que actúa como filtro, como portero, como criterio silencioso de admisión. Y eso nos lleva directamente al siguiente punto, quizá el más incómodo de todos. Porque si el cerebro predice, ¿qué papel juega entonces la identidad? Eso es lo que vas a descubrir a continuación. Y cuando lo veas con claridad, entenderás por qué no basta con querer cambiar, y por qué la identidad puede convertirse en el mayor filtro de tu futuro. Hay una idea que suele incomodar cuando se escucha por primera vez, porque rompe una creencia muy arraigada, y es esta: tu identidad no es una verdad absoluta, no es algo fijo, no es quién eres. Desde el punto de vista del cerebro, la identidad es algo mucho más funcional. Es una previsión, una hipótesis sobre cómo vas a comportarte, qué puedes soportar, qué es seguro para ti y qué no lo es. El cerebro no se pregunta quién eres en esencia, se pregunta algo mucho más práctico. ¿Qué versión de ti ha funcionado hasta ahora?
y a partir de ahí construye una predicción estable. Esto soy yo, esto hago, esto espero, esto evito. Y cuando esa predicción se consolida, el sistema nervioso empieza a protegerla como si fuera una ley. Por eso, a partir de cierto punto en la vida, muchas personas sienten que todo empieza a repetirse, no porque se haya agotado el potencial, sino porque el cerebro decide que ya ha visto suficiente, que el modelo está completo, que no hace falta explorar más. Y desde ese momento, el sistema actúa como un portero muy eficiente. Solo deja pasar pensamientos, comportamientos y oportunidades que coinciden con la identidad establecida. Todo lo demás se filtra, se minimiza o directamente se ignora. Aquí ocurre algo fascinante que la neurociencia ha observado con bastante claridad. Cuando los investigadores estudian qué zonas del cerebro se activan al recordar el pasado y al imaginar el futuro, descubren algo inquietante. Son las mismas redes neuronales, exactamente las mismas. El cerebro utiliza los mismos circuitos para recordar tu antigua aula del colegio que para recordar el futuro en el que te imaginas dentro de 20 años. Neurológicamente hablando, el futuro no se vive como algo nuevo, se vive como un recuerdo que todavía no ha ocurrido. Por eso la identidad tiene tanto poder, porque si el futuro se procesa como una memoria anticipada, el cerebro no lo explora, lo confirma, no busca lo desconocido, reproduce lo familiar. Esto explica por qué la expectativa cambia el comportamiento de una forma tan profunda, por qué el optimismo coherente mejora los resultados, por qué una experiencia traumática puede reconfigurar toda una vida sin que la persona lo decida conscientemente. El cerebro no está viendo el futuro, lo está prediciendo, y luego organiza tu conducta para que encaje con esa predicción. Y aquí viene una de las ideas más importantes de todo este recorrido. Cada versión de ti, la segura, la agotada, la valiente, la que se esconde, la que se expande, ya existe como un patrón neural potencial. No tienes que crearla desde cero. No tienes que convertirte en otra persona. Solo hay distintas configuraciones posibles del mismo sistema. Pero si la identidad es una previsión y el cerebro selecciona comportamientos basándose en esa previsión, entonces cambiar el futuro no tiene tanto que ver con motivación, ni con fuerza de voluntad, ni con repetirte frases bonitas. Tiene que ver con actualizar la predicción desde la que el sistema está operando. Y aquí es donde todo empieza a ponerse realmente interesante, porque si la identidad organiza las predicciones y las predicciones organizan la conducta, y hay algo todavía más profundo influyendo en todo esto. Algo que no percibimos como tiempo, pero que el cerebro vive de una forma muy distinta, a como lo mide un reloj. Eso es lo que vamos a explorar a continuación, y cuando lo veas entenderás por qué algunos cambios pueden tardar años, y otros pueden reorganizarlo todo en cuestión de minutos. Hay algo más que el cerebro maneja de una forma radicalmente distinta a como solemos imaginarlo, y es el tiempo. Para el reloj, el tiempo avanza de manera lineal, segundo a segundo, minuto a minuto. Pero para el sistema nervioso, el tiempo no funciona así. El cerebro no vive en una línea recta, vive en estados, y esos estados pueden reorganizarse mucho más rápido de lo que creemos. Por eso hay momentos en la vida que parecen alargarse, y otros que pasan en un instante. Por eso un solo recuerdo puede activar emociones de hace décadas como si estuvieran ocurriendo ahora. Y por eso, en ocasiones muy concretas, una experiencia de claridad profunda puede sentirse literalmente transformadora. No es una sensación subjetiva, es un cambio real de estado interno. Desde la neurociencia se sabe que el cerebro no registra el tiempo como una secuencia objetiva. Registra patrones, estados emocionales, configuraciones internas. Cuando entras en un estado de alta coherencia, ya sea por impacto emocional, comprensión profunda o imaginación vívida, el sistema se reorganiza rápidamente. No necesita repetición infinita, necesita coherencia. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que el cambio requiere meses de esfuerzo sostenido, lucha constante o disciplina extrema. Pero el cerebro no funciona así. Un sistema cambia de estado cuando cambian las condiciones internas. No por fuerza, por reorganización, exactamente igual que ocurre en muchos sistemas descritos por la física moderna. En física cuántica, un sistema no necesita empujarse para cambiar,
Cuando las condiciones cambian, el sistema entra en otro estado de forma natural. No hay drama. No hay fricción. Solo una nueva organización interna. Y el cerebro humano responde de una forma sorprendentemente similar. Cuando el sistema nervioso encuentra una imagen interna clara y coherente, actualiza sus modelos con rapidez. Por eso la visualización no es fantasía ni escapismo. Es un evento neurológico medible. Cuando imaginas algo con suficiente claridad, los circuitos cerebrales que se activan no distinguen entre lo que es real y lo que es intensamente simulado. Responden al patrón, a la señal, a la coherencia interna. Una imagen vívida del futuro puede influir más en la identidad que un recuerdo difuso del pasado. Esto explica por qué las experiencias traumáticas reconfiguran la vida sin pedir permiso, y también por qué los momentos de claridad profunda se sienten como puntos de no retorno. Nunca fue el momento en sí, fue el estado, fue la reorganización interna que ese momento provocó. La identidad colapsa probabilidades futuras en una dirección distinta, y a partir de ahí, todo lo que viene después empieza a alinearse de otra forma. Cuando el cerebro entra en este tipo de estado, la percepción del tiempo se suaviza. La respiración cambia sola, el cuerpo se relaja sin esfuerzo, la mente deja de intentar controlar el siguiente pensamiento. Es el mismo estado que aparece justo antes de que se forme un recuerdo profundo o de que empiece un sueño, un estado donde el sistema está especialmente receptivo a nuevas configuraciones. Y aquí ocurre algo clave. Cuando la atención se desplaza de lo conocido a lo posible, el cerebro deja de cerrar frases automáticamente, suelta el guión antiguo, se vuelve más flexible, más abierto, y esa pequeña apertura es suficiente para que el sistema empiece a reorganizarse por sí solo. No necesitas empujar, solo necesitas dejar de sostener la predicción antigua. Esto nos lleva a una comprensión decisiva. Si el tiempo no es lineal para el cerebro y los estados pueden reorganizarse rápidamente, entonces el cambio no depende tanto de lo que hagas durante años, sino del estado desde el que eliges ahora. Y eso abre una pregunta inevitable. Si no hay un solo futuro, si hay múltiples trayectorias posibles y si un cambio de estado puede reorganizar el sistema completo, entonces, ¿qué es exactamente lo que estás eligiendo cuando eliges quién eres? Eso es lo que vamos a integrar a continuación, porque aquí es donde todas las piezas encajan y donde aparece la verdadera llave. Llegados a este punto, todo empieza a ordenarse de una forma muy distinta. Porque si el cerebro es una máquina de predicción, si la identidad actúa como una previsión del comportamiento, y si el tiempo no se vive de forma lineal sino como estados que pueden reorganizarse, entonces el futuro deja de ser algo que llega, y pasa a ser algo que se selecciona. No tienes un solo futuro, tienes miles, quizá millones de futuros posibles. Cada uno de ellos está vinculado a una versión distinta de ti que tu cerebro podría habitar ahora mismo, no en otro universo lejano, aquí, en este instante. Pero no todos se activan porque no todos coinciden con la predicción actual. Nada en el universo necesita cambiar para que tu vida cambie. El entorno puede ser exactamente el mismo, las personas, las circunstancias, incluso los desafíos. Lo que cambia es algo mucho más sutil y mucho más poderoso. La interpretación interna desde la que el sistema opera. Cuando esa interpretación se actualiza, el cerebro empieza a notar oportunidades que antes no registraba, a tomar acciones que antes parecían impensables, a responder de otra manera a los mismos estímulos. Desde fuera parece que la suerte ha cambiado. Desde dentro, lo único que ha cambiado es la trayectoria seleccionada. En física cuántica, una partícula no elige conscientemente un camino. Expresa la trayectoria que coincide con sus condiciones iniciales y con las fuerzas que actúan sobre ella. No hay magia, hay coherencia. Cuando cambian las condiciones, cambia la trayectoria que se vuelve real. Y algo muy parecido ocurre a nivel humano. Cuando adoptas una identidad distinta, no fuerzas nuevos resultados. Colapsas un conjunto diferente de posibilidades conductuales. Una identidad distinta selecciona acciones distintas. Acciones distintas abren oportunidades distintas. Oportunidades distintas generan resultados distintos. No es motivación, no es voluntad, no es repetir mantras sin sentido. Es una reconfiguración del sistema interno. Es una reorganización profunda de los patrones desde los que eliges, interpretas y actúas. Por eso el cambio real no se siente forzado. Se siente natural. Empiezas a decir cosas que antes callabas,
a enviar mensajes que antes posponías, a marcar límites sin tensión, a actuar desde claridad en lugar de desde anticipación del daño. Y lo más sorprendente es que esas oportunidades no parecían existir antes, porque para la identidad antigua simplemente no existían. El futuro no se crea desde el esfuerzo, se actualiza desde el estado. Y cuando una nueva identidad se consolida, el sistema entero se reorganiza. Las trayectorias antiguas empiezan a perder intensidad. No desaparecen por lucha, sino por falta de coherencia. Como humo que se disuelve cuando deja de sostenerse, la nueva línea se vuelve más estable, más visible, más fácil de seguir. Lo único que queda entonces no es decidir qué quieres, sino observar cómo empieza a moverse esta nueva versión de ti en las próximas horas, en los próximos días. Sin presión, sin vigilancia, porque el sistema ya ha hecho la selección. Y antes de cerrar, deja que estas ideas se asienten, no como conceptos, sino como llaves. Llave maestra 1. El cerebro no reacciona a la realidad, reacciona a una predicción. Cambiar la predicción cambia la experiencia. Llave maestra 2. La identidad no es una verdad fija, es un modelo funcional que puede actualizarse cuando deja de servir. Llave maestra 3. El tiempo no organiza el cambio. Los estados internos sí. Un cambio de estado reorganiza el sistema completo. Llave maestra 4. No eliges un futuro concreto. Eliges la versión de ti que colapsa una trayectoria entre muchas posibles. Llave maestra 5. El cambio profundo no se fuerza. Ocurre cuando el sistema entra en coherencia con una nueva identidad. Y a partir de aquí, lo único importante no es entenderlo, sino permitir que esta nueva predicción empiece a guiar tus próximos pasos. Y si algo de lo que has escuchado hoy ha resonado en ti, no intentes agarrarlo ni entenderlo del todo ahora. A veces basta con dejar que una idea correcta haga su trabajo en silencio, porque cuando una comprensión es real, no necesita ser forzada. Empieza a notarse sola en la forma en la que miras, eliges y respondes. Si este contenido te ha acompañado, puedes apoyar este espacio suscribiéndote al canal. Eso permite que la llave maestra universal siga compartiendo ideas que no buscan convencer, sino abrir posibilidades. Y si quieres, puedes dejar un comentario con la reflexión que más te haya tocado. Leerlos es una forma de seguir el diálogo más allá del vídeo. Gracias por estar aquí, por darte el tiempo de mirar hacia adentro y por formar parte de este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo.